A petición reiterada de muchos de mis amigos y dada mi etapa ya avanzada en la vida, he pensado que sería apropiado aprovechar esta oportunidad para hablar un poco sobre mí. No sobre mi vida privada, por supuesto, sino sobre mi trabajo y no sobre todos mis otros temas. Y hay bastantes a los que creo que he hecho una pequeña contribución a lo largo de los años. Pero solo sobre un tema, el único en el que considero mi contribución más importante, a saber, el a priori de la argumentación como fundamento último del derecho. Así que en años anteriores he dado discursos más ardientes y también un poco de cosas divertidas. Esta vez me temo que será lo que el sábado por la noche se llamaría pensamientos profundos. Así que tendrás que sufrir un poco por todo esto. Espero que te beneficies un poco. Sin embargo, desarrollé el argumento central durante mis mediados de los 80, cuando yo mismo tenía 30 y tantos años. Y no desde cero, por supuesto. Tomé ideas y argumentos que fueron desarrollados previamente por otros, en particular por mi primer maestro principal de filosofía y el Dr. Faato, Jürgen Habermas, y aún más importante, el viejo amigo y colega de Habermas, Carl Otto Apel, así como por los economistas filósofos Ludwig von Mises y Murray Rothbard. En cualquier caso, sin embargo, el argumento que finalmente desarrollé me pareció esencialmente nuevo y original. Casi al mismo tiempo, debo decir, Frank Van Doon, que vivía en Flandes y escribía en holandés, y que se había criado en circunstancias y tradiciones filosóficas completamente diferentes, había llegado a un argumento y una conclusión muy similares que en ese momento ambos no sabíamos del trabajo del otro y solo lo descubriríamos muchos años después. En pocas palabras, y volveré a una explicación más detallada en breve. El argumento es el siguiente: 1. Todas las afirmaciones de verdad. Por lo tanto, todas las afirmaciones de que una proposición dada es verdadera o falsa, indeterminada o indecidible, o que un argumento es válido y completo o no, se plantean y justifican y se deciden en el curso de una argumentación. 2. Que la verdad de esta proposición no puede ser disputada sin caer en una contradicción, porque cualquier intento de hacerlo tendría que convertirse en forma de argumento. De ahí el a priori de la argumentación. La tercera argumentación no es sonidos que flotan libremente, sino una acción humana, a saber, una actividad humana con un propósito que emplea medios físicos, al menos el cuerpo de una persona y varias cosas externas, para alcanzar un fin u objetivo específico, a saber, el logro de un acuerdo con respecto al valor de verdad de una proposición o argumento dado. Fuerza que, aunque motivada por algún desacuerdo inicial o disputa o conflicto con respecto a la validez de la afirmación de alguna verdad, toda argumentación entre un proponente y un oponente es en sí misma una forma de interacción pacífica, mutuamente acordada y libre de conflictos destinada a resolver el desacuerdo inicial y llegar a una respuesta mutuamente acordada en cuanto al valor de verdad de una proposición o argumento dado. And reaching some mutually agreed on answer as to the truth value of a given proposition or argument. Quinto, que la verdad o validez de las normas o reglas de acción que hacen posible la argumentación entre un proponente y un oponente. Es decir, los presupuestos praxeológicos de la argumentación no pueden ser discutidos argumentativamente sin caer en una contradicción pragmática o performativa.
Dado que los presupuestos praxeológicos de la argumentación, entonces lo que hace posible la argumentación como una forma específica de actividad de búsqueda de la verdad son dos. 1. Cada persona debe tener derecho al control exclusivo o la propiedad de su propio cuerpo físico, el mismo medio que él y solo él puede controlar directamente a voluntad, para poder actuar independientemente el uno del otro y llegar a una conclusión por sí mismo, es decir, de manera autónoma y dos por la misma razón de posición y autonomía mutuamente independientes. Independently of one another and come to a conclusion on his own, that is, autonomously. And second, for the same reason of mutually independent standing and autonomy, Tanto el proponente como el oponente deben tener derecho a sus respectivas posesiones anteriores, es decir, el control exclusivo de todos los demás medios de acción externos apropiados indirectamente por ellos antes e independientes entre sí y antes del inicio de su argumentación. Prior to and independent of one another and prior to the onset of their argumentation. Y 7. Que cualquier argumento en contrario de que el proponente o el oponente no tienen derecho a la propiedad exclusiva de su cuerpo y todas las posesiones anteriores no se puede defender sin caer en una contradicción pragmática o performativa. Porque al participar en la argumentación, tanto el proponente como el oponente demuestran que buscan una resolución pacífica y libre de conflictos a cualquier desacuerdo que haya dado lugar a sus argumentos. Sin embargo, negar a una persona el derecho a la autopropiedad y sus posiciones anteriores es negar su autonomía y su posición autónoma. En un juicio de argumentos, afirma en cambio la dependencia y el conflicto. Eso es heteronomía en lugar de un acuerdo libre de conflictos y alcanzado de manera autónoma, y por lo tanto es contrario al propósito mismo de la argumentación. Como dije, explicaré estas cosas con mayor detalle. Cuando finalmente resolví este argumento, me sorprendió lo simple y directo que era. Estaba casi asombrado de por qué me había llevado tanto tiempo desarrollarlo, y más aún de por qué nadie más aparentemente lo había pensado antes. Sin embargo, entonces pensé en Ludwig von Mises y su famoso argumento sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. Mises, por cierto, había elaborado este argumento también a mediados de sus 30 y tantos años. En resumen, lo que Mises había argumentado era que el propósito de toda producción es la transformación de algo, un insumo que es menos valioso, en algo, un producto que es más valioso. Eso es eficiente y económico en lugar de una producción derrochadora. Que en una economía basada en la división del trabajo, se debe recurrir al cálculo monetario para determinar si la producción fue eficiente o no. Que los precios de los insumos deben compararse con los precios de la producción para determinar las ganancias o pérdidas. Y, sin embargo, que no existen precios de los insumos bajo el socialismo, por lo tanto, no hay posibilidad de cálculo económico. Porque bajo el socialismo, todos los factores de producción son, por definición, propiedad de una sola agencia, a saber, el Estado, lo que impide la formación de todos y cada uno de los precios de los factores. Cuando me encontré por primera vez con el argumento de Mises, me convencí de inmediato. Mi reacción fue, vaya, qué obvio, directo y simple. Y también, ¿por qué Mises tardó tanto en decir algo tan obvio? ¿Y por qué nadie más había descubierto esta percepción aparentemente elemental antes? Sin duda, algunos historiadores del pensamiento económico estaban ansiosos por señalar que algunos autores anteriores ya habían insinuado el argumento de Mises. Terence Hutchison, por ejemplo, descubrió que incluso había un atisbo de argumento de Mises en Friedrich Engels, de todas las personas. Pero a pesar de esto, me pareció una gran tergiversación de la historia intelectual y una grave injusticia intelectual reclamar a alguien que no fuera Mises como el creador del argumento y el hombre que también había acabado intelectualmente con el socialismo marxista clásico de una vez por todas.
Aunque quizás no sea tan sorprendente, la reacción a la prueba de imposibilidad de Maísis también fue instructiva, especialmente dado que la prueba de Maísis se refería a un problema que, en el momento de su escritura, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial había adquirido una enorme importancia con la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Pero en general no hubo reacción en absoluto. Maísis simplemente fue ignorado y la existencia continua de la Unión Soviética y después de la Segunda Guerra Mundial de todo el Imperio Soviético fue tomada por la mayoría de la profesión económica y gran parte del público en general, así como la prueba empírica de que Maísis estaba equivocado, o en cualquier caso, irrelevante. Algunos economistas jóvenes, como Hayek y Makhlouf Viradger y Lionel Robbins, fueron inmediatamente convertidos por Maísis. Abandonaron sus antiguas inclinaciones izquierdistas y se convirtieron en prominentes portavoces del capitalismo y el libre mercado. Y algunos socialistas prominentes, como Otto Neurath, Henry Dickinson, Oscar Lange intentaron refutar el argumento de Maísis. Pero a mi juicio, incluso los primeros fanáticos de Maísis se diluyeron, malinterpretaron o distorsionaron, y en cualquier caso, debilitaron el argumento original de Maísis. Y en cuanto a los enemigos socialistas, ni siquiera parecían comprender el problema. De hecho, incluso después de que Maísis hubiera reafirmado y elaborado sistemáticamente su argumento, 2 décadas después de su presentación original en su Acción Humana, e incluso después de la implosión del socialismo a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando algunos socialistas, como Robert J. Ilbrane, se sintieron obligados a admitir que Maísis había tenido razón, todavía no mostraban signos de haber comprendido la razón fundamental del porqué. Ahora, el destino de mi propio argumento fue en muchos aspectos similar al de la prueba de Maísis. Sin duda, dado que vivimos hoy en una era de relativismo ético legal desenfrenado de todo vale, y un mundo en el que los derechos de propiedad privada se han transformado casi en todas partes y universalmente en meras propiedades otorgadas por el Estado o fiduciarias. En cambio, mi argumento se refería a un asunto de cierta importancia, ya que implicaba una refutación de todas las formas de relativismo ético como doctrinas autocontradictorias. Y positivamente, implicaba que solo la institución de la propiedad privada en el propio cuerpo y en posesiones anteriores podía justificarse en última instancia, mientras que cualquier forma de propiedad fiduciaria era argumentativamente indefendible. En todo caso, mi argumento se refería a un asunto de importancia aún mayor y más fundamental que la prueba de Maísis, no obstante, pero no inesperadamente. Así que mi argumento también fue ignorado en gran medida, pero no del todo. Murray Rothbard, estoy particularmente orgulloso de decir, aceptó mi prueba de inmediato como un gran avance, al igual que Walter Block y Stefan Kinsella. De hecho, solo poco después de la primera presentación en inglés de mi argumento, Kinsella lo complementó y amplió brillantemente integrándolo con una teoría legal de un impedimento. Ese es el principio legal que prohíbe a una parte negar o alegar un hecho determinado debido a la conducta, alegación o negación previa de esa parte también. Varias revisiones y discusiones más o menos amistosas de mi argumento aparecieron impresas. Un pequeño simposio sobre mi argumento apareció en la revista Liberty, con fanáticos de apoyo y enemigos críticos u hostiles. Respondí a algunos de mis primeros críticos y sus críticas, pero luego, a excepción de algunos comentarios ocasionales, dejé que el asunto descansara, sobre todo porque en ese momento me pagaban por hacer economía y no filosofía. Algunos críticos posteriores, en particular Robert Murphy y Gene Callahan, que aparentemente aceptaron mi conclusión libertaria pero rechazaron mi forma de llegar a ella, sin presentar, sin embargo, una razón alternativa para sus propias creencias, fueron demolidos argumentativamente por Stephen Kinsella, Frank Van Dunn y también por Marian E. Abrazu. Sin embargo, el debate sobre mi argumento continuó y, mientras tanto, ha alcanzado un tamaño sustancial.
Afortunadamente, Cancella ha documentado y actualizado regularmente la creciente literatura sobre el tema. Ahora bien, no es mi propósito dar un resumen y una evaluación de todo el debate. En cambio, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar y desarrollar aún más el carácter elemental, de hecho, la simplicidad de mi argumento, y en el camino disipar algunos malentendidos recurrentes. En esto, quiero proceder en dos pasos consecutivos. Primero, trataré de aclarar el argumento de la argumentación en sí y también la noción implícita de justificación última y, por otro lado, por supuesto, de refutación última de todas las formas de relativismo. Y luego, en el segundo paso, trataré de aclarar las implicaciones específicas y decididamente libertarias que se derivan del a priori de la argumentación. La cuestión de cómo comenzar la filosofía, es decir, la búsqueda de un punto de partida, es casi tan antigua como la filosofía misma en los tiempos modernos. Descartes, por ejemplo, afirmó su famoso cogito ergo sum como tal punto de partida. Mises consideró el hecho de que los humanos actúan, es decir, que los humanos persiguen fines anticipados con medios, ya sea con éxito o no, como tal punto de partida. Wittgenstein posterior pensó en el lenguaje ordinario como el último punto de partida. Otros, como Karl Popper, negaron que existiera tal punto de partida y que se pudiera encontrar. Sin embargo, como muestra una pequeña reflexión, nada de esto funcionará. Después de todo, el cogito de Descartes es una proposición, y su justificación viene en forma de argumento. Y del mismo modo, Mises habla de la acción como un dato último y presenta un argumento, a saber, que uno no puede no actuar a propósito para justificar su punto de partida. Y de manera similar, la filosofía del lenguaje ordinario de Wittgenstein no es solo una charla ordinaria, sino que afirma ser cierta, habla de hablar. Ese es un argumento de justificación. Y en cuanto a los parientes a la paapa, afirmar que no hay un punto de partida definitivo y, sin embargo, afirmar que esta proposición es verdadera es claramente contradictorio y contraproducente. En resumen, todo lo que se ha afirmado aquí como puntos de partida, o incluso si se ha negado la existencia de tal punto, todos ellos, sin saberlo y de hecho, han afirmado la existencia de un solo y mismo punto de partida, a saber, la argumentación. Y podían negar a la argumentación el estatus de punto de partida final solo bajo pena de contradicción. Ahora, esta crítica de otros filósofos no pretende negar algunas verdades parciales de sus diversas contribuciones. De hecho, al reflexionar, podemos reconocer que toda argumentación es también una acción. Esa es una búsqueda decidida de fines con la ayuda de medios, que conduce de regreso a Mises. Pero no todas las acciones son una argumentación. De hecho, la mayoría de nuestras acciones no lo son. Además, podemos reconocer que la argumentación es un acto de habla que implica el uso de un lenguaje público como medio para comunicarse con otros hablantes, lo que nos lleva a Wittgenstein. Pero no todo acto de habla es una argumentación. De hecho, la mayoría de las actividades cuando hablamos entre nosotros tampoco tienen nada que ver con una argumentación. Reconocemos que toda argumentación, y por implicación también todo acto de habla y toda acción de cualquier tipo, presuponen la existencia de una persona que actúa, habla y argumenta, lo que nos lleva a Descartes. Pero es solo desde el punto de vista de una persona que discute que la distinción entre acciones, actos de habla, las llamadas funciones inferiores del lenguaje y la argumentación como una función superior del lenguaje puede hacerse y afirmarse que es verdadera. Y en cuanto a Popper y los críticos popperianos, es ciertamente cierto que los argumentos deductivos que proceden de premisas a conclusiones son tan buenos como las premisas.
que siempre se puede pedir una justificación de estas premisas, y luego de las premisas de esta justificación, y así sucesivamente, lo que lleva a una regresión infinita. Sin embargo, el argumento presentado aquí no es un argumento deductivo. Más bien, es un argumento trascendental dirigido al escéptico al señalar que incluso él debe, y de hecho acepta, una verdad última simplemente para ser el escéptico que es. Por lo tanto, el escéptico ciertamente lo haría. Un escéptico ciertamente podría negar que los humanos actúen, hablen y discutan y afirmar en cambio que no lo hacen. Y al hacerlo, no se involucraría en una contradicción formal o lógica. Pero al hacer esta afirmación, estaría involucrado en una contradicción performativa, pragmática o dialéctica. Porque sus palabras serían refutadas por sus acciones, es decir, por el hecho mismo de afirmar que sus palabras son verdaderas. La argumentación, entonces, es una subclase comparativamente rara de acciones, y más específicamente, también de actos de habla motivados por una razón única y dirigidos a un propósito único. Surge del desacuerdo o conflicto interpersonal con respecto al valor de verdad de una proposición o argumento en particular. Y diré más sobre la diferencia entre desacuerdos y conflictos en un momento. Y apunta a la disolución o resolución de este desacuerdo o conflicto por medio de la argumentación como el único método de justificación. Uno no puede negar esta afirmación y reclamar tal negación como verdadera sin afirmarla realmente por el propio acto de negación, es decir, sin contradicción performativa, pragmática o dialéctica. De hecho, parafraseando a Frank Van Doon, afirmar que no se puede o no se debe discutir y tomar los argumentos en serio es decir que no se puede hacer lo que realmente se es y se pretende hacer. Es como decir que no hay razones para afirmar que esto o aquello es cierto. Y aquí están las razones de por qué no hay tales razones. Así como von Däniken observa el famoso dicho de Hume de que nuestra razón es y debe ser esclava de nuestras pasiones, si bien no es una contradicción en adjetivo, es de hecho una contradicción performativa o dialéctica. Porque Hume da razones y presta seria atención a las razones, al tiempo que afirma que no se les debe prestar atención. A la luz de esta visión de la naturaleza y el estado epistemológico de la argumentación como un método único de justificación, muchas objeciones dirigidas a mi argumento original pueden descartarse fácilmente. Se ha sostenido en contra del argumento de la argumentación, por ejemplo, que uno siempre puede negarse a participar en la argumentación. Ahora bien, esto es, por supuesto, cierto, y nunca he dicho nada en contrario. Sin embargo, esto no es una objeción al argumento en cuestión. Cada vez que una persona se niega a participar en la argumentación, tampoco se le debe ningún argumento a cambio. Simplemente no cuenta como una persona racional con respecto a la pregunta o el problema en cuestión. Es tratado como alguien a quien hay que ignorar en el asunto. De hecho, alguien que siempre y por principio se niega a justificar argumentativamente cualquiera de sus creencias o acciones en contra de alguien ya no sería considerado y tratado como una persona en absoluto. En cambio, sería considerado y tratado como un salvaje o un forajido. Su presencia y su comportamiento nos plantearían un problema meramente técnico. Es decir, sería tratado como un niño pequeño que grita que no a todo lo que se le dice, o como un animal, es decir, como algo para ser controlado, domesticado, perforado, entrenado o entrenado. Otra objeción a mi argumento de la argumentación, presentada repetidamente y por varios oponentes de una manera aparentemente más seria, en realidad califica mejor como una broma. Se reduce a la afirmación de que, incluso si es cierto, mi argumento es irrelevante e intrascendente. Ahora, ¿por qué?
Porque el essex de la argumentación, según ellos, es válido y vinculante solo en el momento y durante la duración de la argumentación misma, e incluso entonces solo para aquellos que realmente participan en ella. Ahora, curiosamente, estos críticos no se dan cuenta de que esto, si fuera cierto, tendría que aplicarse a sí mismos también y, por lo tanto, hacer que su propia crítica sea irrelevante e intrascendente. Además, su crítica en sí misma, entonces sería solo hablar por hablar, sin ninguna consecuencia fuera de hablar. Porque, de acuerdo con su propia tesis, lo que dicen sobre la argumentación es cierto solo cuando y mientras lo decimos, y no tiene relevancia fuera del contexto de la argumentación. Y, además, que lo que dicen que es cierto solo para las partes realmente involucradas en la argumentación, o incluso solo para ellas. Si en la medida en que no hay un oponente real, y lo que dicen, solo se lo están diciendo en un diálogo eterno consigo mismos. Pero, ¿por qué, entonces, alguien debería perder el tiempo y prestar atención a verdades tan meramente personales? Lo que es más importante y al punto, de hecho, estos críticos, por supuesto, no se dedican a conversaciones ociosas o una mera broma, sino a una argumentación seria, es decir, a la presentación de algo que llamarían un contraargumento. Y como tales, y en esta capacidad, se enredan ineludiblemente en una contradicción performativa o dialéctica. Porque lo que realmente afirman lo que dicen sobre la argumentación es cierto dentro y fuera de la argumentación, es decir, si uno realmente argumenta o no. Y que es cierto no solo para ellos, sino para todos los capaces de argumentar que es contrario a lo que dicen. En realidad, persiguen un propósito más allá del intercambio de palabras en sí. La argumentación es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. El propósito mismo de la argumentación es superar un desacuerdo o conflicto inicial con respecto a alguna afirmación de verdades rivales, y cambiar las creencias o acciones anteriores de uno dependiendo del resultado de la argumentación. Es decir, la argumentación implica que uno debe aceptar las consecuencias de su resultado. De lo contrario, ¿por qué discutir? Por lo tanto, es una contradicción performativa o dialéctica decir, por ejemplo, discutamos sobre si las leyes de salario mínimo aumentan o no el desempleo, y luego, independientemente del resultado de nuestro debate, continuemos creyendo lo que creíamos de antemano. De manera similar, sería contradictorio para un juez en un juicio decir, averigüemos quién de las dos partes contendientes, Pedro y Pablo, tiene razón o está equivocado, y luego ignoremos el resultado del juicio y dejemos ir a Pedro incluso si lo declaran culpable, o castiguemos a Pablo incluso si lo declaran inocente. Igualmente tonto. Algunos críticos me han acusado por supuestamente afirmar falsamente que la verdad de una proposición depende de que alguien la haga. Pero en ninguna parte reclamé algo tan tonto. Ciertamente, que la Tierra orbita alrededor del Sol, que el agua corre hacia abajo, o que 1 más 1 es 2 es cierto, ya sea que discutamos al respecto o no. La argumentación no hace que algo sea verdadero. Más bien, la argumentación es un método para justificar proposiciones como verdaderas o falsas cuando se presentan para su consideración. Del mismo modo, la existencia de propiedad y derechos o agravios de propiedad no depende del hecho de que alguien argumente en este sentido. Más bien, la propiedad y los derechos o errores de propiedad están justificados cuando están en disputa. Ahora con esto, llego a la segunda parte de mi aclaración, a saber, las implicaciones libertarias del essex de la argumentación. Para ello, en primer lugar, es necesario señalar el hecho obvio de que toda argumentación tiene un contenido proposicional. content. Siempre que discutimos sobre algo.
Esto puede ser una argumentación en sí misma. Ese es precisamente el tema del que he estado hablando hasta ahora. Pero el contenido puede ser todo tipo de cosas. Puede haber cuestiones de hecho o de causa y efecto, como si el calentamiento global existe o no en la actualidad y es causado por el hombre, o si un aumento en la oferta monetaria conducirá o no a una mayor prosperidad general. Pero también pueden tratarse de cuestiones normativas, como si la posesión, el control real de algo por parte de alguien, implica o no su legítima propiedad de la cosa en cuestión, o si la esclavitud o los impuestos están justificados o no. Or if slavery or taxation are justified or not. In short, La argumentación puede ser sobre hechos o sobre normas. La fuente de una argumentación sobre hechos es lo que llamaré un desacuerdo, y su propósito es resolver este desacuerdo y afectar un cambio para mejor en las propias creencias fácticas de uno para que las acciones motivadas por estas creencias sean más exitosas en el futuro. So as to make actions motivated by these beliefs more successful in the future. La fuente de una argumentación sobre las normas, por otro lado, es el conflicto y su propósito es resolver este conflicto y afectar un cambio en el sistema de valores de uno para evitar mejor conflictos futuros. En la presentación original de mi argumento, me preocupaba exclusivamente el segundo asunto de la justificación normativa, y este es también el tema central aquí. Pero me he dado cuenta de que para comprender mejor la naturaleza de una argumentación sobre normas, es instructivo mirar brevemente, a modo de contraste, una argumentación sobre hechos. ¿Cómo se resuelve un desacuerdo fáctico dentro de un entorno argumentativo? Ahora, eso depende, por supuesto, primero del tema del desacuerdo y luego del mensaje. Las acciones y operaciones a emplear para llegar a una conclusión y decidir entre las afirmaciones de verdad rivales en consideración. ¿Qué métodos son apropiados para un propósito determinado? ¿Qué, en todo caso, debe observarse? ¿Cómo y en qué circunstancias? ¿Qué debe medirse y por medio de qué estándares o dispositivo de medición? ¿Qué otras herramientas, instrumentos, máquinas, etcétera, construidos a propósito, deben estar a mano y en condiciones de trabajo para recopilar los datos relevantes? ¿Hay algo que deba ser contado o calculado? Se deben tener en cuenta el tiempo y los retrasos y se debe medir el tiempo. Se debe y se puede establecer un experimento controlado. ¿Pretendemos establecer una correlación o buscamos una causalidad? ¿O es una cuestión de significado y comprensión en lugar de medir lo que es preocupante? ¿Es un asunto de discusión en absoluto un asunto empírico? ¿O es un asunto lógico en cambio que debe y puede resolverse mediante razonamiento deductivo, o prueba geométrica, matemática o praxeológica? Y finalmente, cuando uno se ha decidido por la pregunta de qué métodos elegir para un propósito determinado, estos métodos, herramientas y operaciones deben ponerse en acción y practicarse. Los datos pertinentes deben recopilarse realmente y las mediciones, cálculos, experimentos, pruebas o pruebas deben tomarse y realizarse de manera que el desacuerdo inicial llegue a una posible conclusión. Ahora, ¿qué hace que este esfuerzo de resolver algún desacuerdo fáctico sea una justificación argumentativa primera y más obvia? Ambos contendientes, de hecho, todos los interesados en el asunto de la disputa deben considerarse como otra persona, igualmente independiente, y cada uno con su propio cuerpo físico separado. Es decir, ninguna persona debe ejercer control físico sobre el cuerpo de otra persona sin su ascenso durante toda la empresa. Más bien, cada persona actúa y habla por sí misma para hacer posible que todos puedan llegar a la misma resolución por sí mismos, de manera independiente y autónoma, y luego aceptar la conclusión como en su propio interés.
Tampoco es de suponer que ninguna persona involucrada en la empresa sea amenazada, pagada o sobornada por cualquier otra para que simplemente finja argumentar y pronuncie en su lugar, independientemente del resultado, un veredicto predeterminado. Ahora, mientras que todo esto es generalmente reconocido y aceptado como una cuestión de rutina por la comunidad científica, a menudo se pasa por alto otro requisito. Sin embargo, es, en particular, este requisito el que mejor resalta la diferencia crucial entre la argumentación fáctica y normativa. No solo todos los que participan en el esfuerzo de resolver algún desacuerdo fáctico deben ser igualmente respetados y asegurados en su propia integridad corporal personal. Para hablar de una justificación argumentativa, también es necesario que cada persona tenga el mismo acceso a todos los datos y que todos los medios implementen los instrumentos o herramientas metódicamente necesarios para decidir la pregunta en cuestión, de modo que cada persona pueda realizar la misma acción y operación y replicar los resultados por su cuenta. Es decir, si es necesario para resolver algún desacuerdo fáctico, por ejemplo, usar papel y lápiz, una vara de medir, un reloj, una calculadora, un microscopio o un telescopio, o simplemente un terreno en el que pararse y hacer la observación. Entonces, a nadie se le puede negar el acceso a dichos dispositivos. De hecho, sería contrario al propósito de una argumentación sobre hechos y, por lo tanto, implicaría una contradicción dialéctica para que una persona salve a otra. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la altura de este edificio o la velocidad de ese automóvil. Y para llevar este desacuerdo a una resolución, necesitamos una vara de medir y un reloj. Pero te niego el acceso a una vara de medir y un reloj. Y con esto llego lentamente a mi preocupación central, la argumentación sobre asuntos normativos, es decir, de lo correcto y lo incorrecto. No implicaría una contradicción performativa o dialéctica si te negara el acceso a este o aquel instrumento o herramienta o esta o aquella sala de pie. Si la fuente y el contenido de nuestra argumentación es un conflicto en lugar de un mero desacuerdo. Es decir, si usted y yo tenemos planes, intereses y objetivos diferentes e incompatibles con respecto a los instrumentos, herramientas y sala de estar en cuestión, entonces mi negativa a permitirle el acceso a esto o aquello puede estar justificada o tal vez no justificada, pero en sí misma no sería una demanda contradictoria. Ahora, es una marca característica de una argumentación sobre hechos que, durante la duración de la argumentación, debe prevalecer una armonía de interés entre todas las partes participantes. Todas las disputas de propiedad se suspenden temporalmente y, además, el resultado de la argumentación no tiene consecuencias ni repercusiones para la distribución posterior de la propiedad. Para llegar a una conclusión de un desacuerdo fáctico, cada participante real o potencial debe realizar y todos los demás esperan que realicen las mismas acciones y operaciones con el mismo tipo de objetos o con uno similar. Mientras dure la discusión, todos hacen lo que todos los demás esperan y quieren que haga. Todos actúan en armonía unos con otros. Y al final, después de que se ha llegado a una conclusión al menos temporal, todos con su lección recién aprendida regresan a su vida normal, en la que todo lo demás permanece y permanece igual que antes. Sin embargo, en esta vida normal, entonces, las personas no solo encuentran desacuerdos fácticos. De hecho, como cuestión empírica, al menos en la vida de una persona adulta, los desacuerdos fácticos que dan lugar a la argumentación son comparativamente raros porque los hechos más fundamentales y elementales sobre la composición y el funcionamiento interno del mundo externo son reconocidos, aceptados y dados por sentado por todos en su vida diaria para que nunca se eleven al nivel de una duda seria. So as to never rise to the level of serious doubt.
Y si siempre que surja alguna duda seria sobre el valor de la verdad de alguna afirmación fáctica, tales desacuerdos generalmente se llevan de manera rutinaria y metódica a un acuerdo al menos temporal y se aceptan rápidamente y sin ninguna resistencia por parte de todas las partes interesadas. En lugar de desacuerdos fácticos, es la experiencia de los conflictos la que motiva la argumentación más seria, y es la argumentación sobre los conflictos la que genera nuestros intereses más intensos. Ahora bien, los conflictos surgen cuando dos actores quieren y tratan de utilizar los mismos medios físicos, el mismo cuerpo, el mismo espacio de pie, los mismos objetos externos para la consecución de objetivos diferentes. Es decir, cuando sus intereses con respecto a tales medios no son armoniosos, sino incompatibles o antagónicos. Dos actores no pueden utilizar al mismo tiempo los mismos medios físicos para fines alternativos. Si intentan hacerlo, deben chocar. Solo la voluntad de una persona o la de otra persona puede prevalecer, pero no ambas. Cada vez que discutimos entre nosotros sobre un asunto de conflicto, demostramos que nuestro propósito es encontrar una solución pacífica y argumentativa a un conflicto determinado. Hemos acordado no pelear, sino discutir. Y demostramos también que estamos dispuestos a respetar el resultado de nuestro juicio de argumentos. De hecho, argumentar lo contrario y decir, por ejemplo, no peleemos, sino argumentemos de quién es la voluntad de prevalecer en nuestro conflicto. Pero al final de nuestra documentación, e independientemente del resultado, lucharé contra ti de todos modos implicaría una contradicción performativa o dialéctica. Decirlo contradice el propósito mismo de la argumentación. La tarea a la que se enfrenta cualquier oponente y proponente involucrado en una argumentación sobre el conflicto, entonces, es encontrar una resolución pacífica no solo para el conflicto en cuestión, sino también para todos los conflictos futuros potenciales, de modo que puedan interactuar de ahora en adelante entre sí de una manera libre de conflictos y pacífica, a pesar y no obstante los diferentes intereses de los demás, ya sea ahora o en el futuro. La respuesta definitiva a este problema la proporciona un breve análisis de la lógica de la acción, es decir, mediante el método del razonamiento praxeológico. Lógicamente, para evitar todo conflicto interpersonal futuro, solo es necesario que cada bien, cada cosa física empleada como medio para la consecución de fines humanos, sea siempre y en todo momento de propiedad privada, es decir, que esté controlada exclusivamente por una persona específica o una asociación o asociación voluntaria en lugar de otra, y que sea siempre reconocible y claro que bien es propiedad de quien y cuál no es propiedad de otra persona. Which good is owned by whom and which is not or owned by someone else. Entonces, los intereses, los planes y los propósitos de los diferentes actores pueden ser tan diferentes como pueden ser, y sin embargo, no surgirá ningún conflicto entre ellos, siempre y cuando sus acciones impliquen exclusivamente el uso de su propia propiedad privada y dejen la propiedad de los demás sola y físicamente intacta. Pero esta es solo una parte de la respuesta, porque inmediatamente surge la siguiente pregunta de cómo lograr una privatización tan completa e inequívoca de todos los bienes económicos de manera pacífica, es decir, sin generar y sin conducir a conflictos. ¿Cómo pueden las cosas físicas convertirse en propiedad privada de alguien en primer lugar? ¿Y cómo se puede evitar el conflicto interpersonal en la apropiación de cosas físicas? Ahora, el análisis praxeológico también da una respuesta concluyente a estas preguntas. Por un lado, para evitar el conflicto, es necesario que la apropiación de las cosas como medio se vea afectada a través de acciones en lugar de meras palabras, declaraciones o acciones.
Porque solo a través de las acciones de una persona que tienen lugar en un lugar y tiempo particulares se puede establecer un vínculo objetivo e intersubjetivamente comprobable entre una persona en particular y una cosa en particular en su extensión y límite, y por lo tanto se pueden resolver las reclamaciones de propiedad rivales de una manera objetiva. Y en segundo lugar, no toda toma reconocible de cosas en posesión de uno es pacífica y, por lo tanto, puede justificarse argumentativamente. Solo el primer apropiador de alguna cosa previamente no apropiada puede adquirir esta cosa pacíficamente y sin conflicto, y solo su posesión puede considerarse como su propiedad. Porque, por definición, como el primer apropiador, no puede haber entrado en conflicto con nadie más al apropiarse del bien en cuestión, ya que todos los demás aparecieron en escena solo más tarde, y cualquier que llegue tarde puede tomar posesión de la cosa en cuestión solo con el consentimiento del primer comercio. Ya sea porque el primer llegado le había transferido voluntariamente su propiedad, en cuyo caso y a partir de ese momento, se convierte en su propietario exclusivo. O bien porque el primer Kama le había otorgado algunos derechos de uso condicionales con respecto a su propiedad, en cuyo caso no se convirtió en el propietario de la cosa, sino en su legítimo poseedor. De hecho, argumentar en contra de esto y decir que un recién llegado, independientemente de la voluntad del primer poseedor de una cosa determinada, debe considerarse su propietario, implica una contradicción performativa o dialéctica, porque esto conduciría a un conflicto interminable en lugar de a una paz eterna, y por lo tanto sería contrario al propósito mismo de la argumentación. Si diferentes personas quieren vivir en paz entre sí, posiblemente desde el principio de la humanidad hasta su fin, y al discutir sobre el conflicto, obviamente demuestran que quieren hacer esto, entonces solo existe una solución que llamaré el principio de posesiones previas. Todas las posesiones justas, lícitas y justificables argumentativamente, ya sea en forma de propiedad absoluta o como posesiones legítimas, se remontan directa o indirectamente a través de una cadena de transferencias de títulos de propiedad libres de conflictos y, por lo tanto, mutuamente beneficiosas a apropiadores y actos de apropiación o producción originales anteriores y, en última instancia, originales y viceversa. Todas las posesiones de cosas por parte de una persona que no son el resultado de su apropiación o producción previa, ni el resultado de la adquisición voluntaria y libre de conflictos de un productor apropiador previo de estas cosas son posesiones injustas e ilegales y, por lo tanto, argumentativamente injustificables. La cuestión a resolver en una disputa argumentativa entre un proponente y un oponente, entonces ya no se refiere realmente a una cuestión de principios. Porque el principio de posesión previa en sí mismo no puede ser negado argumentativamente sin caer en contradicción. Es un hecho último y puede ser reconocido como válido a priori. La disputa entre un proponente y un oponente solo puede ser una cuestión de hecho, es decir, si el principio se ha respetado y aplicado correctamente en todos los casos. Si los proponentes todas y cada una de las posesiones actuales fueron adquiridas justamente de acuerdo con el principio de posesión previa o si el oponente del status quo de las posesiones actuales puede demostrar la existencia de un título suyo anterior y no cedido a algunas o todas, pero no a todas, como explicaré en un momento, a algunas o todas las posesiones presentes del proponente. Y el principio de posesiones anteriores también implica que en cualquier disputa entre un proponente y un oponente sobre reclamos de propiedad rivales con respecto a algún medio de acción en particular, siempre es la distribución actual y presente de la propiedad entre las partes contendientes la que sirve como primera y prima facie evidencia para decidir su reclamo contencioso.
Prima facie, el poseedor actual de la cosa en cuestión parece ser su poseedor anterior y, por lo tanto, su legítimo propietario y la carga de la prueba en contrario. Es decir, la demostración de que la evidencia proporcionada por el status quo es falsa y engañosa siempre está en el oponente del estado actual de las cosas. Debe presentar su caso, y si no puede, entonces no solo sigue siendo todo como antes, sino que el oponente en realidad le debe al proponente una compensación por el mal uso de su tiempo al tener que defenderse de las afirmaciones injustificadas del oponente hechas en su contra, lo que reduce la probabilidad de acusaciones frívolas. Y, además, no es solo el principio y el procedimiento para aplicarlo en cualquier debate entre un proponente y un oponente lo que se da de manera irrefutable. Es también un hecho elemental que está tan dado y más allá de toda disputa. Lo que me lleva de nuevo a las restricciones mencionadas de todos, pero no de todos, y al argumento de la argumentación misma. Porque si bien es una pregunta empírica contingente, ¿qué bien externo es o no es legítimamente propiedad de quién? Y si bien, en principio, es posible poner en duda la posesión actual de todos y cada uno de los bienes externos por parte de una persona en cuanto a su legalidad, este no es el caso y no es posible hacerlo con respecto al cuerpo físico de una persona como su principal medio de acción. Nadie puede argumentar consistentemente que es el legítimo propietario del cuerpo de otra persona. Ahora puede decirlo, por supuesto. Pero al hacerlo y buscar el asentimiento de otra persona a esta afirmación, se ve envuelto en una contradicción. Por lo tanto, es y puede reconocerse como una verdad a priori que cada persona es el legítimo propietario del cuerpo físico con el que viene naturalmente y con el que ha nacido, y que se ha apropiado directamente antes y antes de que cualquier otra persona pudiera hacerlo indirectamente, por medio de su propio cuerpo. No es posible argumentar entre un proponente y un oponente sin reconocerse y respetarse mutuamente como personas independientes y separadas con sus propios cuerpos independientes y separados. Sus cuerpos no chocan ni chocan físicamente, sino que discuten entre sí y, por lo tanto, deben reconocer y respetar las fronteras y los límites de sus cuerpos separados e independientes. Ahora, algunos críticos han argumentado que esto no demuestra que la propiedad de una persona, que esto no demuestra la propiedad de la persona de todo su cuerpo, sino, en el mejor de los casos, solo partes de él. ¿Por qué? Porque para discutir no es necesario usar todas las partes del cuerpo. Y es cierto, no necesita dos riñones, dos ojos o un apéndice para discutir. De hecho, tampoco necesita su cuerpo, cabello o incluso brazos y piernas para discutir. Y por lo tanto, de acuerdo con estos críticos, no puedes pretender ser el propietario legítimo de tus dos riñones u ojos, tus piernas y brazos. Sin embargo, esta objeción no solo parece tonta, después de todo, implica en primer lugar el reconocimiento de estas partes innecesarias como partes naturales de un cuerpo unitario, en lugar de como entidades separadas e independientes. Más importante aún, implica, filosóficamente hablando, un error de categoría. El crítico simplemente confundió la fisiología de la argumentación y la acción con una lógica de la argumentación y la acción. Y esta confusión es particularmente sorprendente viniendo de los economistas, y más aún de los economistas familiarizados con la praxeología, porque la distinción fundamental que se hace en economía entre el trabajo, por un lado, y la tierra, por otro, como un medio de producción de dos orígenes, que por supuesto corresponde exactamente a las distinciones que hice aquí entre el cuerpo y el mundo externo, tampoco es una distinción fisiológica o fisicalista, sino praxeológica. La pregunta a responder no es qué partes del cuerpo son requisitos fisiológicos necesarios para que una persona discuta con otra persona. Más bien, la pregunta es,
qué partes de mi cuerpo y qué partes de su cuerpo puedo justificar argumentativamente como mis o sus posesiones legales. Y para esto existe una respuesta clara e inequívoca. Yo soy el dueño legítimo de mi cuerpo dado por la naturaleza con todo lo que está naturalmente en él y unido a él, y tú eres el dueño legítimo de todo tu cuerpo dado por la naturaleza. Cualquier argumento en sentido contrario llevaría a su proponente a una contradicción performativa. Para mí, decir, por ejemplo, en una discusión contigo, que no posees legítimamente todo tu cuerpo dado por la naturaleza se contradice con el hecho de que al discutir y no pelear contigo, debo reconocerte y tratarte como a otra persona con un cuerpo separado y fronteras físicas reconociblemente diferentes y reconociblemente separadas de mí y de mi cuerpo. Recognizably different physical borders and borders from me and my body. Argumentar que no posee legalmente todo su cuerpo natural, que en realidad posee y ha tomado posesión pacíficamente antes de que yo pudiera haberlo hecho indirectamente por medio de mi propio cuerpo natural, es abogar por el conflicto y el choque corporal, y por lo tanto contrario al propósito de la argumentación, es decir, de resolver pacíficamente un conflicto presente y evitar conflictos futuros. Todo lo que podría afirmar sin contradicción inmediata es que no eres dueño de todo tu cuerpo actual porque no todas sus partes actuales son sus partes naturales. Que algunas partes del cuerpo actual son partes artificiales, es decir, partes que habías adquirido y adherido a tu cuerpo natural dado. Solo más tarde e indirectamente, podría afirmar, por ejemplo, que su riñón no es legalmente suyo porque no nació con él, sino que lo tomó de mi cuerpo en contra de mi voluntad y lo implantó en el suyo. Sin embargo, en todos los casos como este, de acuerdo con el principio de posesión previa, la carga de la prueba recae sobre mí. Ese es el oponente del status quo de las partes del cuerpo. Un error de categoría similar que es una confusión fundamental de la empírica de la argumentación, por un lado, y la lógica de la argumentación y la justificación argumentativa, por el otro, es una fuente también de otra refutación presentada repetidamente y desde varios lados del argumento de la argumentación. Esta refutación consiste en la simple observación, a saber, el hecho de que los esclavos pueden discutir con sus amos esclavos. Por lo tanto, con esclavos que pueden discutir. Así que la conclusión, mi afirmación de que la argumentación presupone la autopropiedad y los derechos de propiedad libertarios está empíricamente falsificada. No, asombroso. Nunca debí pensar en la existencia de esclavos y la esclavitud. Pero no afirmé que para que una persona discuta con otra, los derechos de propiedad libertarios plenos deben ser reconocidos y vigentes. Lo que, por supuesto, implicaría, al menos en las circunstancias actuales, que nadie podría entablar una discusión con nadie más, ya que nadie en la situación actual tiene plenos derechos de propiedad o plenos derechos libertarios, y esa argumentación en cualquier otra condición menos que libertaria es imposible. Ahora, por supuesto, un esclavo y su amo, esclavo pueden participar en la argumentación. De hecho, la argumentación es posible en prácticamente todas las circunstancias empíricas, siempre que cada participante solo pueda decir y hacer lo que dice y hace por sí mismo, y nadie sea amenazado o obligado a decirlo. Por lo tanto, la crítica dirigida contra el argumento de la argumentación es completamente irrelevante y fuera de lugar. El argumento no es una proposición empírica sobre si la argumentación entre una persona y otra y las condiciones no libertarias pueden coexistir o no. En consecuencia, tampoco puede ser contrarrestada y refutada por ninguna evidencia empírica. Más bien, el argumento se refiere a una pregunta categóricamente diferente: si la existencia de condiciones no libertarias puede o no justificarse argumentativamente sin toparse con una contradicción performativa. Y con respecto a esta pregunta, la respuesta es bastante sencilla.
Un amo de esclavos puede discutir con su esclavo sobre el valor de la verdad, por ejemplo, de la ley de la gravitación o la existencia de gérmenes invisibles. Y si permitiera al esclavo el acceso a todos los medios y datos necesarios para llevar el asunto contencioso a una conclusión, su discusión con el esclavo no implicaría ninguna contradicción, sino que constituiría de hecho una argumentación genuina. Pero las cosas son muy diferentes cuando se trata de una argumentación entre el esclavo, el amo y el esclavo sobre el tema de la esclavitud, es decir, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo su argumentación. En este caso, si el amo de esclavos le dijera al esclavo, no peleemos, sino discutamos sobre la justificación de la esclavitud, y de ese modo reconocería a un esclavo como otra persona separada e independiente con su propia mente y cuerpo. Entonces tendría que dejar libre al esclavo y marcharse. Y si dijera en su lugar, ¿y qué? Te he reconocido momentáneamente como otra persona independiente con tu propia mente y cuerpo. Pero ahora, al final de nuestra disputa, evito que te vayas de todos modos. Entonces se vería envuelto en una contradicción performativa o dialéctica. Esta conversación entre esclavo, amo y esclavo no constituiría una argumentación genuina, sino que, en el mejor de los casos, sería un juego de salón ocioso o incluso cruel. Y la misma respuesta de ustedes, simplemente confundidos, también se aplica a aquellos críticos que intentan duplicar. Pero los esclavos pueden argumentar arrastrando contraejemplos adicionales. Sí, bastante cierto. Una persona en la cárcel también puede discutir con su carcelero, y una persona sujeta a impuestos también puede discutir con un contribuyente. De hecho, ¿quién ha dudado alguna vez de eso? Sin embargo, la pregunta a responder y la que aborda el essex de la argumentación es si el estado actual de la persona en la cárcel o sujeta a impuestos puede justificarse argumentativamente o no. El carcelero tendría que demostrar que el encarcelado había violado previamente el principio argumentativamente indiscutible de posesiones previas y, por lo tanto, había cometido una acción o delito ilegal y que las restricciones actuales impuestas a sus movimientos en posesión previa del encarcelado estaban justificadas a la luz de su delito anterior. Y si el carcelero no podía y no quería o no podía proporcionar tal prueba empírica de un crimen anterior del encarcelado y aún así no dejaba que el encarcelado fuera libre y lo restauraba a su posesión anterior, entonces el carcelero no se dedicaría a la argumentación, sino a un debate simulado, y sería él quien fuera culpable de un crimen. Y del mismo modo, para cualquier disputa verbal entre el texto y el texto, ese hombre de texto para justificar argumentativamente su reclamo sobre cualquiera de las posesiones actuales del sujeto del texto tendría que demostrar que está en posesión de un contrato de deuda anterior o algún tipo de contrato de alquiler que justificaría su reclamo actual sobre cualquiera de las posesiones actuales de su oponente. Y si no quisiera o no pudiera proporcionar tal evidencia, y por supuesto ningún contribuyente podría, entonces tendría que renunciar a su demanda. Y si no lo hacía, sino que insistía en el pago, su intercambio verbal también era un sujeto pasivo, no calificaría como una argumentación genuina, sino solo como un simulacro de juicio. Y sería el recaudador de impuestos quien fuera un forajido. Y eso es todo. Y creo que el essex de la argumentación, como lo presenté inicialmente, se mantiene hasta ahora sin ninguna objeción seria. Muchas gracias.